Querida amiga, agárrate, que esta historia te va a dejar sin aliento. Mi esposa Lucía y su familia me dejaron fuera de mi propia casa durante una nevada de esas que te congelan hasta los huesos. Me fui sin decir una palabra y, 3 días después, mi celular explotó con mensajes suplicantes. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría por una decisión que tomé para ayudar a la familia. Llevo 8 años casado con Lucía. Tenemos 2 pequeños tesoros. Gabriel, de 8 años, y Camila, de 6. Hasta hace poco éramos lo que yo consideraba una familia normal, con sus altibajos, pero felices. Trabajo como ingeniero en sistemas para una empresa de software. No gano una fortuna, pero nos alcanzaba para vivir cómodamente en nuestra casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con un jardincito donde los niños jugaban. Todo cambió cuando los padres de Lucía perdieron su hogar por problemas financieros. Lucía me lo contó una noche, con lágrimas en los ojos, la voz temblorosa. Solo serán unos meses, amor, hasta que encuentren un lugar propio. No podemos dejarlos en la calle. ¿Qué podía decir? Es familia, y en los momentos difíciles se apoyan, pensé, con el corazón abierto, aunque con un nudo en el estómago. Qué ingenuo fui. Las primeras semanas fueron incómodas, pero manejables. La madre de Lucía, Carmen, insistía en cocinar todos los días, lo que al principio parecía un gesto amable. Pero pronto empezó a criticar cómo organizábamos la casa, desde cómo doblaba la ropa hasta la forma en que poníamos la mesa, siempre sin consultarme. Así se hace mejor, decía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su padre, Antonio, un hombre que se jubiló temprano por dolores de espalda, que milagrosamente desaparecían cuando quería ir a cazar o arreglar algo. Pasaba el día entero viendo televisión a un volumen ensordecedor. Los niños se quejaban, pero él solo subía el volumen aún más. «Es su casa también», repetía Lucía cada vez que yo intentaba poner algún límite, como si yo no tuviera voz ni voto. Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi lento hundimiento. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Un mes después, llegó el hermano de Lucía, Miguel, con su mochila y una excusa. Solo unas semanas, mientras encuentro trabajo. Un tipo de 32 años, sin empleo fijo, que pasaba más tiempo criticando mi falta de ambición que buscando un trabajo decente. Se instaló en mi estudio, el único rincón que sentía verdaderamente mío, donde guardaba mis libros y trabajaba en pequeños proyectos de carpintería. Mis libros terminaron apilados en cajas en el garaje, húmedos y olvidados, para hacerle espacio a su consola de videojuegos y un montón de ropa desordenada. «No te preocupes, pronto me voy», decía, pero las semanas se convirtieron en meses. A los 3 meses, mi casa era irreconocible. Ya no me consultaban para ninguna decisión. Las paredes, antes de un azul suave que Lucía y yo elegimos con tanto cariño, ahora estaban pintadas de un beige apagado que Carmen consideraba más elegante. Mi sillón favorito, donde leía cuentos a Camila por las noches, desapareció porque ocupaba demasiado espacio y fue reemplazado por una silla vieja y chirriante que Antonio trajo de su antigua casa. Cada cambio, por pequeño que fuera, era como una puñalada silenciosa. Para evitar conflictos, empecé a tomar horas extras en el trabajo. Me ofrecía para los proyectos más pesados, los que nadie quería, solo para retrasar mi regreso a casa. A veces llegaba tan tarde que todos ya habían cenado sin mí. «Podrías haber avisado que vendrías a cenar», me dijo Lucía una noche, con un tono que me hizo sentir como un invitado no deseado en mi propia mesa. Las conversaciones familiares me excluían por completo. Hablaban de anécdotas del día, chistes internos, planes para el fin de semana que hacían sin incluirme. Si intentaba unirme, Miguel ponía los ojos en blanco, o Carmen cambiaba de tema con una sutileza que dolía más que un grito. «Siempre has sido demasiado sensible»,
me decía Lucía en la privacidad de nuestra habitación cuando le confesaba lo invisible que me sentía. En mi familia, decimos las cosas como son, sin tanto drama. No lo tomes personal. Pero ¿cómo no tomarlo personal cuando mi propia casa ya no se sentía mía? Un viernes por la noche, llegué exhausto y descubrí que habían reorganizado el garaje. Mis proyectos personales, en los que llevaba meses trabajando, estaban tirados en un rincón, rotos o mezclados con basura. Pregunté, con la voz temblando, ¿qué había pasado? Solo era basura acumulando polvo, respondió Antonio, sin siquiera mirarme. Estaba construyendo una casita de madera para Camila, dije, buscando desesperadamente las piezas que había cortado y lijado con tanto cariño. Ya le compré una de plástico, mucho mejor que esa cosa que hacías, replicó él encogiéndose de hombros. Miré a Lucía, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero ella solo murmuró. La verdad, ocupaba mucho espacio, y papá necesitaba lugar para sus cosas de cazar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con el corazón apretado, sintiendo que cada rincón de mi vida estaba siendo invadido, alterado, borrado sin mi permiso. Lucía dormía plácidamente a mi lado, ajena al torbellino que me consumía por dentro. La gota que colmó el vaso llegó hace exactamente una semana, durante la peor nevada en años. Había aceptado quedarme hasta tarde en la oficina para terminar un proyecto urgente. Conduje con cuidado por las calles cubiertas de nieve, soñando con una ducha caliente y mi cama. Cuando llegué a casa, cerca de las 10 de la noche, mi llave no funcionó en la cerradura. Lo intenté varias veces, pensando que el frío había trabado el mecanismo. Toqué el timbre. Nadie respondió. Golpeé la puerta con fuerza, sintiendo cómo el viento helado se colaba por mi abrigo. Finalmente, vi moverse la cortina del salón. Ahí estaban todos: Lucía, Carmen, Antonio, Miguel, mirándome desde el cristal. Podía ver el calor del hogar, las luces navideñas que habían puesto sin consultarme, y sus rostros iluminados por una mezcla de diversión y desprecio. ¡Abran la puerta! ¡Hace un frío horrible!, grité, mientras la nieve se acumulaba en mis hombros. Antonio se acercó a la ventana y dijo, alto y claro, que se las arregle el mantenido. Sentí un golpe en el estómago. ¿Mantenido? Yo pagaba la hipoteca, las facturas, la comida que todos consumían, mientras ellos vivían gratis en mi casa. Lucía, por favor, abre la puerta, supliqué, buscando los ojos de mi esposa, esperando un destello de compasión. Ella miró a Miguel, quien dijo, lo bastante fuerte para que lo oyera: congélate, a ver si así aprendes quién manda aquí. Lo que me destrozó no fueron sus palabras, sino lo que siguió. Lucía chocó los 5 con Miguel y se rió. Se rió mientras yo temblaba en la nieve, como si mi sufrimiento fuera el chiste más divertido del mundo. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No grité, no amenacé, no supliqué más. Me di la vuelta, caminé hasta mi coche y me fui. Lo último que vi en el retrovisor fue a Antonio cerrando la cortina, como quien despacha un asunto sin importancia. No lo sabían entonces, pero yo también estaba cerrando un capítulo, y ellos no estarían en el siguiente. Muchos me preguntan por qué no llamé a la policía en ese momento. Honestamente, no pensaba con claridad. La humillación, el frío y la traición me nublaron el juicio. ¿Qué diría? Mi familia me dejó fuera de mi casa. Suena patético incluso ahora, mientras lo escribo, pero lo que pasó después justificó mi decisión de simplemente irme. Conduje sin rumbo durante casi una hora, con la calefacción al máximo, intentando procesar lo que había vivido. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas. No era solo el frío exterior, era una frialdad más profunda, el darme cuenta de que mi propia esposa había elegido humillarme en lugar de defenderme. Terminé en un motel de carretera, de esos con letreros de neón parpadeantes y un olor a desinfectante barato. 35 pesos la noche. Pagué por 3 noches por adelantado.
La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama sencilla, un televisor viejo, una ventana que daba al estacionamiento. Me senté en el borde de la cama y apagué mi celular. Ese simple acto, desconectarme del mundo, me dio un alivio inmenso, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses y por fin pudiera exhalar. A veces, el silencio es la única respuesta digna que puedes dar. Me quité la ropa empapada y me di una ducha caliente. Mientras el agua corría por mi cuerpo, me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había bañado sin alguien golpeando la puerta o quejándose de que tardaba demasiado. Esa pequeña habitación de motel, con su decoración anticuada y su colcha gastada, se sentía más como un hogar que mi propia casa en los últimos meses. Esa noche dormí 10 horas seguidas, algo que no había hecho desde que los padres de Lucía se mudaron con nosotros. Me desperté desorientado, sin saber dónde estaba. Luego recordé, y extrañamente, en lugar de angustia, sentí paz. Pedí desayuno en la cafetería del motel, huevos, tocino, café. Comí despacio, saboreando cada bocado sin la banda sonora habitual de críticas de Carmen sobre mis modales raros o mis extraños hábitos alimenticios. Durante esos 3 días, hice algo que no había hecho en mucho tiempo: pensar con claridad. Repasé los últimos 8 meses de mi vida, como quien examina una herida infectada que ha ignorado demasiado tiempo. ¿Cómo permití que las cosas llegaran tan lejos? ¿En qué momento me convertí en un extraño en mi propia vida? El segundo día compré un cuaderno y comencé a documentar todo. Fechas, incidentes, conversaciones. Los patrones que no había visto antes empezaron a surgir con una claridad dolorosa. No era solo que mi familia política me estuviera desplazando. Lucía les estaba abriendo la puerta para que lo hicieran, activamente. Revisé mi laptop, lo único que llevaba además de la ropa puesta. Accedí a mis cuentas bancarias y lo que vi me dejó helado. Pequeños retiros semanales, entre 50 y 100 pesos, que no recordaba haber autorizado. Coincidían con los días que Lucía y Carmen salían de compras. Siempre asumí que era para comida o cosas del hogar. Pero los cargos venían de tiendas de ropa, salones de belleza, cafeterías. No solo me robaban dinero, me robaban mi dignidad, pedazo a pedazo. En los últimos 6 meses, había más de 3,000 pesos en retiros que no podía explicar. Mientras, recordaba las veces que Miguel o Antonio me llamaban mantenido, o decían que no contribuía lo suficiente, que no era hombre de verdad. En mi bandeja de correo, encontré una notificación del banco sobre un intento de cambiar mi contraseña de acceso. Alguien había intentado entrar a mi cuenta principal usando mi email, pero falló por la autenticación de 2 factores. A la mañana del tercer día, mientras tomaba café en la cafetería del motel, recibí un correo de un desconocido. Era Ricardo, nuestro vecino de enfrente. Nunca fuimos cercanos. Apenas nos saludábamos al cruzarnos. Vi lo que pasó la noche de la nevada. No es la primera vez que te dejan fuera. Tengo grabaciones de mi cámara de seguridad de otras 2 ocasiones en el último mes. Si las necesitas para algo legal, avísame. Adjuntó un clip de video. Ahí estaba yo, 3 semanas antes, golpeando la puerta durante casi 20 minutos, mientras la luz del salón seguía encendida. Finalmente, Miguel abrió, con una sonrisa burlona visible incluso desde el ángulo de la cámara. No era una conspiración elaborada, era algo mucho peor. Un patrón de abuso tan normalizado que hasta mis vecinos lo notaban, mientras yo lo justificaba con excusas. Recordé otras coincidencias. Mi llave del coche que se perdía regularmente los fines de semana cuando quería salir. Documentos importantes que aparecían desordenados en cajones. La contraseña del Wi-Fi que cambiaba sin que me avisaran. A las 3 de la tarde del tercer día, encendí mi celular. La avalancha fue inmediata. 47 mensajes de texto, 28 llamadas perdidas, 13 mensajes de voz. Los primeros mensajes de Lucía eran furiosos. ¿Dónde estás?
¿Cómo te atreves a irte así? Estás siendo infantil y dramático. Luego pasaron a preocupados. Por favor, responde. Estamos preocupados. Los niños preguntan por ti. Solo dime que estás bien. Finalmente, suplicantes. Vuelve, por favor. Hablaremos de todo. Prometo que las cosas cambiarán. Te amo. Te necesitamos. Los mensajes de Miguel eran más directos. Cobarde, dejaste a tu familia. Siempre supe que no tenías lo que hace falta. Seguidos de, vamos pues hombre fíjese, fue solo una broma. No seas tan sensible. Antonio había enviado un único mensaje. Si regresas, hablaremos como hombres sobre lo que pasó. Pero el mensaje que realmente me partió el alma fue el audio de Gabriel, mi pequeño. Papá, ¿por qué la abuela dice que no nos quieres? Yo sé que sí nos quieres. Camila está llorando mucho. Por favor, vuelve pronto. Prometo portarme mejor si es porque me porté mal. Mi hijo de 8 años había captado algo que yo no quise ver. Estaban manipulando incluso la percepción que mis hijos tenían de mí, haciéndome el culpable de una situación que ellos habían creado. Entre toda esa avalancha, encontré un correo del banco, una alerta por actividad inusual. Alguien había intentado hacer una transferencia de 15,000 pesos desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que no reconocía. La transferencia fue bloqueada automáticamente por nuestro límite diario. Llamé al banco de inmediato. La cuenta estaba a nombre de Antonio López, mi suegro. 15,000 pesos. Casi todos nuestros ahorros para la educación de los niños. En ese momento, todo quedó claro. No se trataba solo de abusos emocionales o manipulación psicológica. Estaban planeando despojarme sistemáticamente, no solo de mi hogar, sino de mi seguridad financiera. Me senté en la cama del motel, con el teléfono en una mano y la evidencia en la otra. Por primera vez en mucho tiempo, vi con claridad lo que tenía que hacer. Respondí a un solo mensaje, el de Lucía. Nos veremos mañana a las 10 de la mañana en la cafetería central. Solo tú y yo. Tenemos que hablar. Ella respondió casi al instante. Gracias a Dios, claro que sí. Te amo. Esas 3 palabras, que antes me habrían reconfortado, ahora sonaban huecas. Porque el amor no te deja congelarte en la nieve mientras chocas los 5 con tu hermano. Esa noche, llamé a un abogado, Luis, cuya tarjeta había guardado después de que nos ayudó con la compra de la casa. Le expliqué toda la situación, desde la nevada hasta las pruebas que había reunido. Acordamos reunirnos temprano a la mañana siguiente. Por primera vez desde que me fui, lloré. No por mí, sino por mis hijos, por la familia que creí tener y que ahora veía claramente como una ilusión. Pero esas lágrimas no eran de debilidad, sino de determinación. Algunos dirán que debía haber visto las señales antes, y tienen razón. El aislamiento progresivo, los comentarios despectivos, la apropiación de mis espacios estaban ahí, claros como el día. Pero cuando estás dentro de una situación de abuso, todo se normaliza gradualmente, como la rana en el agua que se calienta lentamente hasta hervir. Para cuando te das cuenta, parece que es demasiado tarde. Sin embargo, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Me desperté a las 5 de la mañana, demasiado ansioso para seguir durmiendo. Me duché y me vestí con la misma ropa que había estado usando los últimos días, lavada a mano en el pequeño lavabo del motel. No era lo ideal para una confrontación importante, pero tenía un extraño poder simbólico. Esta era la ropa en la que me habían dejado congelar. A las 8 de la mañana, me reuní con Luis en su oficina. Revisamos la evidencia que había recopilado, los extractos bancarios, los correos electrónicos, el video del vecino, las capturas de pantalla de los mensajes. Con cada pieza que añadía al rompecabezas, la expresión de Luis se volvía más grave. Tienes un caso sólido para un divorcio por causa de maltrato psicológico, me dijo. Y posiblemente para una orden de restricción contra tu suegro y tu cuñado.
La evidencia de malversación de fondos podría incluso llevar a cargos penales, si quieres ir por ese camino. No estaba seguro de querer llegar tan lejos, pero saber que tenía opciones me dio una sensación de control que no había experimentado en mucho tiempo. Por ahora, centrémonos en proteger tus activos y asegurar que tengas acceso a tus hijos, continuó Luis. Había preparado una petición de custodia compartida que podíamos presentar inmediatamente. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos y un plan claro. Por primera vez en meses me sentía armado, no con ira ni resentimiento, sino con la verdad y la ley de mi lado. A las 10 de la mañana en punto, entré en la cafetería central. Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo. Se veía cansada, con círculos oscuros bajo los ojos y el pelo recogido descuidadamente. Al verme, se levantó de un salto y trató de abrazarme. Di un paso atrás, manteniendo la distancia. «Gracias a Dios estás bien», dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. «Estábamos tan preocupados. Los niños te extrañan terriblemente». «Siéntate, por favor», respondí, manteniendo mi voz baja y controlada. Nos sentamos uno frente al otro. Pedí un café negro. Ella no pidió nada. «¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste así?», preguntó, con una mezcla de preocupación y reproche. «Creo que sabes exactamente por qué me fui», respondí. «Me dejaron fuera de mi propia casa durante una nevada. Te reíste mientras tu hermano me decía que me congelara». Ella desvió la mirada. Fue solo una broma que se salió de control. Miguel estaba siendo Miguel, ya sabes cómo es. No pensamos que te lo tomarías tan en serio como para desaparecer durante días. «Una broma», repetí lentamente. «¿También fue una broma cuando cambiaron la cerradura sin darme una llave nueva? ¿O cuando intentaron transferir 15,000 pesos de nuestra cuenta conjunta a la cuenta de tu padre?» Su rostro palideció. «No sé de qué hablas», murmuró. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y Luis entró, puntual como habíamos acordado. Se sentó junto a mí y colocó su maletín sobre la mesa. «¿Quién es él?», preguntó Lucía, su voz subiendo varias octavas. «Mi abogado», respondí simplemente. «Lucía, me estás mintiendo y ambos lo sabemos. Tengo pruebas de todo. Los retiros no autorizados, los intentos de acceso a mis cuentas, el patrón de abuso psicológico, incluso grabaciones de las veces que me han dejado fuera de casa». Luis abrió su maletín y empezó a colocar documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, capturas de pantalla, el testimonio escrito del vecino. Observé cómo el rostro de Lucía pasaba de la palidez al rojo intenso. Sus manos temblaban mientras intentaba leer los documentos frente a ella. Esto no es lo que parece», tartamudeó. «Puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», respondí tranquilamente. «He presentado una solicitud de divorcio esta mañana. Luis te entregará los papeles oficialmente, pero quería decírtelo personalmente». «¡Divorcio!», exclamó, demasiado fuerte. Varias personas en la cafetería se giraron para mirar. «No puedes estar hablando en serio. ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de nuestra familia?» «Precisamente por los niños estoy haciendo esto», dije. «No voy a permitir que crezcan en un ambiente donde el abuso y la manipulación se normalizan. He solicitado la custodia compartida. Puedes aceptarla voluntariamente, o podemos dejarlo en manos del juez, quien verá todas estas evidencias». Lucía rompió a llorar. Yo corrar, pero noté algo extraño en su llanto. Parecía ensayado, como si hubiera anticipado que las lágrimas serían su mejor defensa. «Lo que me hicieron esa noche no fue simplemente cruel, Lucía. Fue una declaración. Me estaban diciendo que no importo, que soy prescindible, y tú estuviste de acuerdo con ellos». Se limpió las lágrimas furiosamente. «¿Y esta es tu venganza? ¿Destruir nuestra familia por una noche de mal juicio?». Luis intervino por primera vez. «Señora»,
Esto va más allá de un incidente aislado. Tenemos documentados meses de abuso sistemático y evidencia de actividad financiera fraudulenta que podría constituir delito. Lucía me miró, su expresión cambiando de tristeza a ira. Siempre fuiste débil. Un hombre de verdad habría puesto a mi familia en su lugar desde el principio, en lugar de huir como un cobarde. Ahí estaba. La máscara había caído finalmente. Esa era la verdadera Lucía, la que se había estado escondiendo detrás de años de manipulación sutil. Gracias por confirmar que tomé la decisión correcta, dije, levantándome. Luis se pondrá en contacto contigo para los siguientes pasos. Quiero ver a mis hijos esta tarde. Estaré en el Parque Roosevelt a las 4 de la tarde. Si no están allí, el juez sabrá que estás obstruyendo mi derecho a verlos. Salí de la cafetería sin mirar atrás, pero pude sentir su mirada clavada en mi espalda. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Como era de esperar, la familia de Lucía se unió contra mí. Antonio amenazó con destruirme si seguía adelante con el divorcio. Carmen llamó a todos nuestros amigos comunes, contándoles una versión distorsionada en la que yo había abandonado a mi familia sin razón. Miguel incluso apareció en mi trabajo, causando una escena hasta que seguridad lo escoltó fuera. Pero yo tenía algo que ellos no, la verdad, documentada, dada y respaldada. El juez revisó la evidencia y concedió una orden de restricción temporal contra Antonio y Miguel. También congeló nuestras cuentas conjuntas para prevenir más transferencias no autorizadas y me concedió el derecho a recoger mis pertenencias personales de la casa, acompañado por un oficial. Cuando entré a lo que una vez fue mi hogar, apenas lo reconocí. En solo una semana se había transformado completamente. Mis fotografías habían desaparecido de las paredes. Mis libros, los pocos que no estaban en cajas, estaban apilados descuidadamente en un rincón del garaje. Era como si hubieran intentado borrar cualquier evidencia de mi existencia. Mis hijos corrieron hacia mí en cuanto me vieron. Los abracé con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «Sabía que volverías, papá», susurró Gabriel al oído. «Les dije que no te habías ido para siempre». Tomé lo esencial: ropa, documentos importantes, algunos objetos sentimentales que había escondido previendo que algo así podría suceder algún día. Mientras empacaba, encontré mi álbum de bodas, escondido bajo la cama. Lo hojeé brevemente, observando las sonrisas, la felicidad aparente, preguntándome en qué momento todo había comenzado a desmoronarse. «¿Nos vamos a mudar, papá?», preguntó Camila, siguiéndome por la habitación. «No, cariño. Papá va a vivir en otro lugar por un tiempo, pero vendré a verte muy seguido, y a veces tú y Gabriel vendrán a quedarse conmigo». «¿Podemos irnos con Isfet ahora?», preguntó Gabriel, sus ojos llenos de esperanza. Mi corazón se rompió un poco más. «Aún no, campeón. Hay cosas de adultos que tenemos que resolver primero, pero pronto. Lo prometo». En los meses siguientes, alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela de los niños. No era nada lujoso. 2 habitaciones, una sala modesta, una cocina funcional. Pero era mío. Cada rincón reflejaba mis decisiones, mis gustos, mi esencia. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Lucía, al ver que la evidencia era contundente, optó por un acuerdo extrajudicial. Dividimos los bienes, establecimos la custodia compartida y acordamos la venta de la casa, dividiendo las ganancias equitativamente. Sus padres y Miguel desaparecieron tan repentinamente como habían llegado, mudándose a otra ciudad cuando se hizo evidente que podrían enfrentar cargos por fraude financiero si yo decidía presentarlos. La primera noche que los niños se quedaron en mi nuevo apartamento fue mágica. Preparamos pizza casera juntos, algo que no habíamos hecho en meses porque Carmen insistía en que ensuciábamos demasiado la cocina. Leímos cuentos antes de dormir, sin interrupciones ni comentarios sobre cómo los estaba malcriando con tanta atención.
A medida que pasaron los meses, establecimos nuevas rutinas. Los martes y jueves, y fines de semana alternos, los niños se quedaban conmigo. Gradualmente, noté cambios en ellos. Camila volvió a reír con esa risa despreocupada de niña que no había escuchado en mucho tiempo. Gabriel empezó a compartir más, a abrirse sobre cómo se había sentido durante los meses oscuros. La abuela siempre decía cosas malas de ti cuando no estabas. Me confesó una noche mientras lo arropaba. Decía que no nos querías lo suficiente, pero yo sabía que no era verdad. Le acaricié el pelo. Algunas personas dicen cosas que no son ciertas cuando están enojadas o asustadas, pero quiero que sepas algo. Nunca, ni por un segundo, he dejado de amarte a ti y a tu hermana. Son lo más importante en mi vida. 6 meses después del incidente de la nevada, Gabriel y yo estábamos sentados en el pequeño balcón de mi apartamento. Era una noche suave. Las estrellas brillaban intensamente. Estábamos compartiendo un momento tranquilo después de terminar su proyecto de ciencias. «Papá», dijo de repente, «me gusta estar aquí contigo. Aquí puedo respirar». Sentí un nudo en la garganta. Eran exactamente las mismas palabras que habían pasado por mi mente aquella primera noche en el motel. Aquí podía respirar, sin críticas constantes, sin caminar de puntillas, sin sentirme un extraño en mi propio espacio. «Yo también puedo respirar cuando estás aquí, campeón», respondí, abrazándolo. No ha sido un camino fácil. Hay días difíciles, momentos de duda, noches de soledad. Lucía y yo mantenemos una relación cordial, pero distante, centrada únicamente en el bienestar de los niños. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera enfrentado a su familia antes, si hubiera establecido límites claros desde el principio. Pero he aprendido a no torturarme con los y sí. Lo importante es que encontré la fuerza para romper el ciclo de abuso antes de que fuera demasiado tarde, antes de que mis hijos crecieran creyendo que ese tipo de dinámica era normal o aceptable. La casa que compartíamos se vendió hace un mes. Con mi parte, he dado el pago inicial para una casa modesta pero acogedora, con un jardín donde los niños pueden jugar y un pequeño taller donde estoy terminando de construir aquella casita de madera para Camila que Antonio tiró a la basura. A veces tienes que permitir que tu mundo se derrumbe para poder construir uno mejor sobre las ruinas. No guardo rencor hacia Lucía o su familia. La ira solo me habría mantenido encadenado a ellos. En lugar de eso, elegí la libertad de respirar, de ser yo mismo, de enseñar a mis hijos que el respeto y el amor verdadero no vienen con condiciones ni manipulaciones. Aquella noche, la nieve fue el final de algo, pero también fue el comienzo de mi vida real. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, recuerda, no estás solo. Mereces respeto en tu propio hogar. A veces, el acto más valiente no es quedarse, sino tener el coraje de irte. Queridos oyentes, gracias por estar aquí. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor recién comienza.